Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les damos gracias por seguirnos, por estar al pendiente de este canal, de todos nuestros medios digitales como lo es el Facebook, el Instagram, el Twitter. Gracias por hacer tan grande esta comunidad y como les habíamos prometido vamos a estar subiendo varios videos educativos para que puedan conocer un poco más de los motores, de los camiones, de todo este mundo de lo que es las tractopartes. Este video me gustaría comenzar, lo hicimos para poder ver las diferencias principales que hay entre un Bicam 4 Fórmula y un Bicam 3 regular. Vamos a empezar hablando de las diferencias en potencia, en torque y en rendimiento, comparando estos dos motores que parten de una base similar pero son diferentes. Primero vamos a hablar la parte de la potencia. En los Bicam 4 fórmulas como este de aquí, la principal característica a diferencia de los otros Bicam, del Bicam 1, 2 y 3, es que este tipo de motores alcanzan una potencia mayor a menores revoluciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos hablando por ejemplo de un Fórmula 350, esto quiere decir que este motor va a alcanzar esa potencia de 350 caballos de fuerza a 1800 revoluciones por minuto. Si ponemos en contraparte un Bicam 3 con el mismo caballaje de 350 caballos, este motor va a desarrollar 350 caballos pero a 2100 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? Que este motor tiene que alcanzar unas mayores revoluciones para poder llegar a esa potencia, y el Fórmula la consigue con menores revoluciones. Es decir, son motores que trabajan, por así decirlo, menos revolucionados, alcanzan su potencia a menores revoluciones con menor esfuerzo. Otra de las diferencias grandes entre estos dos motores es que hay un mayor torque en el Fórmula que en los motores Bicam normales. Esto lo podemos ver en una comparativa, hablando de un motor Fórmula 400, alcanzará un torque de 1250 libras-pie en un Bicam regular como el que vemos allá. Y en un Fórmula alcanzará 1325 libras-pie a las mismas revoluciones. Estamos hablando de 75 libras-pie de diferencia en torque. Entonces siempre un Fórmula va a tener mayor potencia a menores revoluciones y un mayor torque, a diferencia de un Bicam 3. Otro punto importante es el rendimiento. Los Fórmulas siempre van a tener un mejor rendimiento en combustible, hablando en kilómetros por litro o millas por litro, a diferencia de los Bicam normales. Esto debido a que en estos motores Fórmula podemos encontrar una mejor combustión, una combustión más eficiente, debido a que como se mejoró el sistema de enfriamiento de aire, eso le ayuda mucho al rendimiento del combustible, ya que esto logra que tengamos la combustión más eficiente al meterle aire frío a la cámara de combustión, lo cual se va a ver reflejado en el consumo de diésel. Es por eso que si vemos todas estas ventajas, el Fórmula es un motor superior al Bicam normal. ¿Por qué? Porque fueron mejorándolo con los años, fueron haciéndole mejoras como podemos ver en el sistema de enfriamiento, en la bomba de diésel, en los tiempos de carrera, prácticamente en todo. Son motores que por fuera pueden parecer muy similares, pero como podemos ver, ya al momento de hablar de estos tres puntos, como lo es potencia, torque y rendimiento, pues el ganador es el Fórmula, definitivamente. Y vamos a ver algunas pequeñas diferencias físicas de lo que es
un Bicam 4 con un Bicam 3. Algo muy particular de un Bicam 4 siempre va a ser la forma que tiene su intercooler, que viene siendo la admisión de aire. Aquí es donde se enfría el aire para entrar a la cámara de combustión. Como podemos ver aquí, la forma en los fórmulas, en los Bicam 4, tiene esta forma que aquí en México coloquialmente la conocemos como guitarra. Otro punto muy importante que casi no muchos conocen es en el block. El único block que trae dos barrenos aquí en la parte de enfrente, donde va la torre del fan clutch, es el Bicam 4. Aquí los podemos observar. Es el único de las 4 generaciones que forma parte del bloque, estos dos barrenos donde se pone la torre del fan clutch. Otra de las diferencias físicas más notables es la forma de las tapas de puntería. Aquí las podemos observar. Una particularidad de estos motores, de los Bicam 4, de los fórmulas, es que cuentan con 7 tornillos en la tapa de punterías y tienen esta forma en el medio. A diferencia del Bicam 3, ahorita lo vamos a ver, el Bicam 4 tiene 7 tornillos en la tapa de punterías. Ese es otro punto para poder reconocer físicamente un Bicam 4 de un Bicam 3. Otra diferencia física también es el enfriador de aceite. Como podemos ver, en el Bicam 4, en el fórmula, consta de un solo enfriador de aceite, de un solo filtro. Este es el enfriador de aceite y consta de un solo filtro. En el Bicam 3 ahorita vamos a ver que consta de 2 filtros. Ya en modelos anteriores como el Bicam 2 y el Bicam 1, el enfriador de aceite es más grande, por así decirlo. Esa es otra forma como podemos identificar un Bicam 1, 2, 3 o 4. Y aquí, como podemos ver, en el Bicam 3 cambia completamente la forma del intercooler. Tiene esta forma como de una casita, le dicen coloquialmente aquí en México. Y en el block nos podemos dar cuenta el detalle que les decía. Aquí en esta parte termina el block en el Bicam 3, en el Bicam 2 y en el Bicam 1. El único que cuenta con los barrenos aquí para la torre es el Bicam 4, como el que vimos allá atrás. Y vamos a ver el detalle de las tapas de punterías, que en estos motores de la generación del 1 al 3 cuentan únicamente con 5 tornillos en la tapa de punterías. Esa es otra de las características más notables de estos motores. Si trae 5 tornillos en la tapa de punterías, es un Bicam 3, 2 o 1. No puede ser 4, ya que el 4 trae 7 tornillos. Y aquí vamos a ver el detalle de los 2 filtros de aceite. Aquí podemos ver uno y de este lado el otro. A diferencia del fórmula Bicam 4, que solamente tiene un solo filtro de aceite. Y bueno, a grandes rasgos, esto es una forma de cómo podemos identificar las diferencias, tanto en especificaciones como físicas, entre un Bicam 4 y un Bicam 3. Espero este video les haya servido para poder conocer un poco más de estos motores y el saber cómo poder identificarlos. Les damos gracias por seguirnos y suscríbanse al canal para poder conocer un poco más de los motores. Vamos a estar haciendo explicaciones de cómo diferenciar un DD4 de un DD3, cómo diferenciar un N14 Select de un Plus y cosas así por el estilo. Bueno, pues nosotros les agradecemos
Somos Alpha Truck Parts. Pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, aquí en YouTube. Y cualquier cosa que necesiten, con gusto los vamos a atender. Aquí en nuestra sucursal de Tizayuca, Hidalgo. Recuerden, estamos en carretera México-Pachuca, kilómetro 55. Aquí en la ciudad de Tizayuca, Hidalgo, en el país de México. Recuerden, nosotros somos Alpha Truck Parts, los número 1 en tractopartes en México. Gracias por seguirnos y que tengan un excelente día.